Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá nuevamente en una clase de retrato en ámbito urbano. En este rostro que ya tengo planteado a lápiz, voy a ir formando el color piel con bastante agua, cargo el pincel y le voy poniendo rosa permanente con un amarillo de cadmio. Yo tengo ahí un pomito, como podrán ver, que está seco, pero porque lo tengo hace mucho tiempo, pero lo puedo reciclar, lo puedo revivir si lo mojo. Entonces le voy poniendo un poquito de amarillo de cadmio y ahí tengo un amarillo de Nápoles. El amarillo de Nápoles se puede formar, si no lo tienen, con un poquito de blanco de acuarela al amarillo de cadmio que tengan. Pero esta mezcla siempre la voy a probar en un retazo de papel, ¿sí? Porque yo por más que tenga más o menos la noción en la paleta del color que estoy sacando, siempre lo tengo que volcar en el papel. Como dije anteriormente, no voy a estar hablando constantemente porque a veces tengo que concentrarme, entonces voy a hacer pequeñas pausas. Y aparte considero también, como también comenté en el anterior video, que viendo se aprende mucho también. Vamos a colocar un poquito de la mezcla que hicimos, entonces de rosa permanente con amarillo de cadmio y un poquito de Nápoles, y lo vamos a separar para verlo mejor. Entonces por eso lo mezclé en ese compartimento, en ese casillero que estaba más limpio, más blanco, para ver mejor el color. Siempre traten de que el color que formen lo hagan en un lugar donde esté bien limpio y visible, sobre todo si es un color claro como las pieles. Y como la piel tiene distintos tonos, necesitamos que esté bien luminoso el lugar en donde mezclemos los colores. Luminoso y limpio. Bien, vamos con las primeras capas. Vamos a trabajar sobre seco, pero también en algunos sectores vamos a darle un poquito de eh, saturación de color estando húmedo el papel, ¿no es cierto? Entonces con esta misma mezcla vamos a ir colocando las primeras capas de este tono piel. Tenemos que preservar las luces. Esta es una luz que viene de arriba y del lado izquierdo. Como tenemos gorra y tenemos unos anteojos, vamos a tener unas sombras bastante particulares en la cara, ¿no? Ahí lo que hice fue mezclar. Entonces hice una mezcla de verde esmeralda, que pueden usar el verde esmeralda de Van Gogh, yo es el que tengo, o puede ser el verde turquesa, si no también, con un azul Prusia o con un azul turquesa también. Yo tengo dos turquesas, el verde, más el turquesa verdoso y el turquesa azulado de, de Winsor & Newton Cotman, o puede ser también de Van Gogh. Y como el pelo en ese sector tiene como un grisado azulado, comienzo dándole esas capas livianas de estos azules verdosos. La imagen es fría, tiene una paleta fría de color y tiende a que domine estos azules verdosos y medios grisados también.
En ese sector el pelo tiene una claridad, ¿no? Por estar ahí las canas. Entonces hay que reservarlo. Estoy trabajando con un pincel de pelo de Marta, tamaño medio, número 6. Es un rostro chico y casi todo el retrato va a estar pintado por este pincel. Pero también tengo al lado un pincel grande de pelo de cabra, que me va a servir muchísimo para hacer la gorra, por ejemplo, y el fondo. Estoy trabajando con un gris de paint en los oscuros de la gorra y del anteojo. Ahí, como todavía tengo fresco, aprovecho un poco para saturar y oscurecer la zona de sombra que hay ahí. Colocando el pigmento para que se expanda naturalmente. Hago los pelos, la terminación de los pelos no tiene que tener como una curva perfecta. Siempre el pelo tiene como un sobresaliente, algún mechoncito que sobresale. Entonces hay que trabajarlo a conciencia, el cabello. Como ya tengo el pincel cargado de gris de paint, aprovecho para hacer algunos oscuros que van directamente oscuros. Como por ejemplo la tira del bolso que acabo de pintar, como por ejemplo el lente del anteojo. Hay algunas sombras que las coloco de una cuando al lado solamente hay un color claro. ¿Se entiende? Si bien yo me rijo por la premisa del claro al oscuro, que es como se pinta en acuarela, hay algunos momentos del pintado en donde uno puede decidir colocar el oscuro directamente cuando hay alrededor claridad, digo, tonos claros. Estoy por trabajar un poco las sombras de este hombre, o sea, la piel. Y estoy con un rosa permanente, pero también estoy con un rojo de cadmio, el frío, pero no es el rojo de cadmio tradicional, sino que es el Deep Hue, se llama, de Cotman, de Winsor Newton Cotman. El número es 098, para que tengan una idea. Hice como una mezcla de esos dos, y como ahí tengo que ir yendo hacia un medio tono y hacia una oscuridad, tengo que pensar también en que podría agregar un poco de algún rojo oscuro que tenga, un rojo carmín, por ejemplo. ¿Sí? Ahí en esa zona, por ejemplo, hay mucha sombra, entonces necesitamos oscurecer más intensamente. Lo mismo en la punta de la nariz. No tengo que tener miedo de oscurecer si estoy con un papel de 100% algodón como el que tengo. No tengo que tener miedo o algún tipo de precaución porque es un papel que seca y aclara. Así que hay que animarse a poner color.
Esta es una zona de mucho volumen por la piel que se contrae, que se pliega, mejor dicho. Así que hay que trabajar la luz, los espacios de luz, hay que tratar de dejarlos libres de acuarela y si no, si se pasa la acuarela hacia ese sector, como me pasó recién, le absorbemos. Siempre cuando el pincel se va de pantalla es porque estoy cargándolo de pintura o estoy descargando porque absorbí en mi servilleta. Siempre la servilleta la tengo ahí a mano. Ahora no está saliendo en cámara, pero porque está ahí al lado, pero siempre está conmigo ya que la uso un montón. Yo ahora tengo que esperar un poco esto que estoy colocando y hacer algunas absorciones pertinentes si son necesarias para ir descubriendo luces. Como es una zona, la zona de la oreja y de la nariz, en donde hay una cierta claridad, no tengo que oscurecer demasiado. Ahí estoy con un verde turquesa, cargando el pincel de pelo de cabra. Ahora lo que quiero hacer es darle la primera capa, porque como quiero dejar secar la piel, quiero dejar ya sentada la base de esta primera capa para la gorra. Ves que son muy necesarios los pinceles grandes también, porque en pocos trazos, cuando el pincel está bien cargado de agua y de color, solucionan muy rápidamente áreas más grandes. Este es un papel que deja mucha textura y ahí ya, como estoy trabajando esa zona de la gorra y el pelo sube, ya tengo que ir dejando esos mechoncitos que suben un poquito y los tengo que hacer aparecer, ¿no? Este es un índigo. Estoy usando un índigo ya que oscurece muy bien este azul turquesa que estoy usando. Y fíjense que teniendo húmedo, también puedo dar estas bases de oscuros teniendo húmedo. Ya que tengo mucha expansión. De esta manera estoy expandiendo muy bien el color y le da frescura. Estoy siempre haciendo como pequeñas pausas porque necesito ver cómo se expande la acuarela, hasta dónde se expande. Hay papeles que tienen distintas maneras de expandir. Algunos se expanden mucho más que otros. Y como ahí está pegándole la luz, hago pequeñas absorciones. Ahí estoy dejando la acuarela que absorbo en mi servilleta para ir descubriendo la luz que necesito para darle el volumen necesario a esta gorra.
Ya dejé el espacio para el estampado y ahora necesito hacer como una claridad ahí en la visera. Ya tengo que cambiar de pincel, ya estoy trabajando con al menos 3 pinceles, pero en algún momento se va a venir también el liner, así que sería como un cuarto pincel. En este retrato. Para hacer absorciones lineales, un pincel fino, virola redonda, común. Nada muy pretencioso. Yo no tengo pinceles tan pretenciosos. Son la mayoría de virola redonda los que tengo. El que mostré recién, que es uno de pelo de cabra, la verdad que es muy bueno porque tiene mucha absorción de agua. Pero cualquier pincel de pelo natural grandecito para hacer áreas grandes les va a servir. Incluso también con uno de pelo sintético. No es lo mismo, aclaro, no es lo mismo porque el pelo sintético no tiene la misma capacidad de absorción. Pero entiendo lo que valen los pinceles y entiendo que a veces uno trabaja con lo que tiene. Y hay que adaptarse, ¿sí? Hay pinceles que acá, marcas que acá no llegan. Eh, pero que si se piden por páginas, sí, obviamente, por correo, pero bueno, cada uno sabe dentro de las posibilidades. Vamos a seguir entonces por el color de la camisa. Sigo con este verde turquesa que me apasiona. Ahí ya dejé esa luz en la gorra, ¿sí? Hice como una pequeña gota que dejé que caiga. Y estoy ahora pintando la camisa, que necesito como una luz máxima en algún momento que aparezca. Es un tono claro de camisa, así que estoy con un color bastante diluido. Recuerden que cuando dejan blancos, si es necesario, se hacen pequeñas absorciones para suavizar esos bordes de esos blancos que hay alrededor. Constantemente estoy alternando entre pincel número 6, entre el pincel intermedio, el chico, y más adelante, cuando esté más avanzado el rostro, usaré el liner. Yo tengo que ir a determinados sectores de la piel en donde vea que esté más seco, al menos que tenga al lado cerca el secador de pelo y acelere ese procedimiento. Pero si no lo tengo cerca, tengo que trabajar los sectores en donde esté más seco el papel, ¿no es cierto?
ya ahí le di un poquito más de saturación a todo lo que es la piel y lo seco. Lo seco, entonces ya eso no apareció en cámara, el secado, pero sí fue secado. Y ahora ya puedo trabajar un poco más cómodo todo lo que sería la segunda etapa o la segunda capa de tonos que son ya intermedios a oscuros. Ya la acuarela acá no se estira porque ya tengo seco todo el área, entonces puedo trabajar ahora estos tonos que son más intensos, en donde estoy usando el rosa permanente con un poquito de oscuro. Eso lo puedo oscurecer con un poco de violeta, ¿sí? El rosa permanente ya se va a volver un poco más magenta oscuro. Me va a servir para oscurecer las, las zonas de intensidades de la piel. Acá estoy también con el mismo tono, pero le agregué un poco más de violeta, cosa que esté un poco más oscuro. Hay puntos de saturación en la piel que son muy importantes, ya sean en las orejas, en la punta de la nariz, en la boca. Hago todo el tiempo como toques, ¿no? Toques. Ustedes están viendo ahí que estoy como apenas apoyando el pincel. Este, y voy también haciendo pequeñas absorciones si veo que hay alguna mancha de borde más durito, ¿no es cierto? Ahí le dejé claridad. Viste que al señalar en ese sector estoy teniendo una claridad que responde a un sector de sombra en donde el reflejo del vidrio del anteojo está aclarando un poco la piel. Saturo un poco la oreja, el hueco de la oreja, y reposo, ¿no? O sea, siempre que coloco algún punto de saturación en la imagen, lo dejo que reaccione y me voy a otro sector. Esta zona del pómulo vamos a trabajarla muy bien porque es interesante lo que está pasando con la iluminación ahí. Lo mismo en la papada, ¿no? Debajo de la mandíbula ahí hay una cierta iluminación, ya que la luz rebota en la camisa y tiene que haber un pequeño reflejo, una pequeña claridad. Entonces trabajamos la segunda etapa de la piel. Ahora va a venir la tercera, mientras estoy avanzando en el pelo, en estos oscuros, y en la terminación de los pelos, que tengan algunos mechoncitos salidos. Se va a venir después la tercera etapa, más definitoria. Por eso la piel es como que se labura, se trabaja en varias etapas.
Y hay sectores en donde se va a ver más anaranjada o rojiza y hay sectores donde se va a ver más rosada o más magenta, como en este caso, donde acá se pliega la piel, entonces las sombras son más magenta tirando a violáceo en esas líneas de los pliegues y va a coincidir con el tono que puse en la oreja. En esta zona del pómulo yo tengo que trabajar el volumen. Y el hueso tiene una pequeña iluminación. Para que se note esa pequeña iluminación tengo que oscurecer alrededor. Pero bueno, también me entretengo un poco con la zona de la nariz y la boca. Voy todo el tiempo trabajando y observando todos los sectores de mi imagen, a ver qué es lo que puedo empezar a saturar cada vez más, ¿no? Miren ahí cómo recorta el pelo con respecto a la gorra, cómo se contrasta y cómo salen esos mechoncitos hacia arriba. Esta es una zona de mucha oscuridad, así que oscurezco con violeta el tono magenta que venía trabajando. Incluso hasta con la preparación inicial yo lo puedo oscurecer con violeta. Si todavía me queda esa preparación inicial, esta sería como una tercera etapa de oscuros, ¿no es cierto? Ya hicimos la segunda etapa y ahora ya esta es la tercera, que también la laburo en seco. Esta ya es una etapa mucho más definitoria. Miren cómo estoy cargando el pincel de oscuro ya directo. Es un oscuro hecho con azul turquesa o turquesa azulado más índigo. Ya para hacer las sombras. Es muy importante colocar el oscuro así, como bien cargado y de una. Con una pincelada que si estás con el pincel medio lo acuestes todo el pincel y hagas la pincelada bien de una. Esa es una de las claves para hacer buenos oscuros. Colocarlo lo más de una posible. Acá estoy colocando una capa transparente porque cuando puse estos oscuros me fui dando cuenta eh, que la iluminación que hay en el frente de la gorra es muy fuerte, entonces hay que bajarlo un poco, colocándole una capa transparente que haga que quede un poco menos iluminada, ¿no? Ahí vieron cómo suavicé esa zona de la gorra. Un poquito de humedad y de agua en el pincel y ahí aclaro y suavizo y hace que se integre mucho mejor. Ahora voy a ir trabajando un poco los oscuros de los pliegues de la piel y arrugas.
uso un rojo ya mucho más potente. Es un rojo que está apenas diluido y me va a servir para hacer una saturación mucho más intensa. Observen. Miren cómo absorbo ahí en el pómulo, ¿no? Miren, eso era lo que les quería decir. Les quería decir que hay una iluminación en el hueso que hace que aparezca el volumen. Coloco la pintura, pero también absorbo un poco. ¿Se entiende? Ahí le estoy poniendo un poco de naranja al rosa permanente. Porque también tiene tonos medios anaranjados y rosados que acompañan el alrededor de la luz, ¿no? Es una capa como intermedia que le voy poniendo, una capa transparente. Como es una zona de recoveco, como me gusta decir a mí, es una zona de depósito de sombra, siempre ahí tengo que estar poniendo el pigmento lo más puro posible para hacer una zona de sombra intensa. Ahí le fui dando como una pequeña iluminación, pero de color al hueso, ¿viste? Y después lo absorbí, es como para que no quede tan potente. Le di como un turquesa, estando fresco la zona, pero se lo absorbí para que no quede tan oscuro, ¿no? Porque si no va a quedar oscuro. La idea es que quede como apenas iluminado de un color el hueso, debido al reflejo de la luz en la camisa. Eso fue lo que hice en el pómulo. Después me concentro en la siguiente etapa de sombras de la camisa, que puedo hacer aparecer algunas texturas. Total, tengo seco y puedo hacer aparecer algunas arrugas con terminación más texturada. Ahí estoy cerrando un poquito más esa zona que faltaba ajustarlo un poquito. Siempre se me pone algún pelito en el pincel que me hace una pincelada un poco defectuosa. Entonces estén atentos a que el pincel no tenga un pelito que esté haciendo una pincelada un tanto errónea. A mí este papel me da mucho margen para seguir oscureciendo. Entonces, por eso me permite hacer como varias capas. Ustedes van a tener que estar atentos a cómo es el papel que están usando y si les permite hacer tantas capas sin que queden empastados, ¿no? Muchas veces también cuando pasa esto de poner el oscuro de una, muchas veces cuando tenés en las primeras etapas del pintado, lo que sucede es que
queda como un poco atrás el tono, ¿no? Al secarse ya es como que se aclaró y no queda tan oscuro, entonces siempre hay que estar viendo de que haya un retoque que hacerle. Ya cuando es una arruga en la piel de mayor oscuridad, entonces tengo que usar la mezcla inicial más un oscuro, que puedo oscurecerlo con violeta, como dije anteriormente, o con un poquito de gris de paint también, o índigo. Pero la idea es que no quede demasiado oscuro. Tiene que verse todavía que es el color inicial, o sea, estos rojizos que estamos trabajando, pero oscurecido, no directamente que se transforma en un gris de paint, ¿se entiende? O un tono índigo. Yo tengo que dejar secar para después definir los últimos toques de mi piel. Entonces puedo empezar a trabajar un poco el fondo, que lo voy a hacer sobre húmedo. Así que vamos a ir humedeciendo el área, que yo siempre humedezco de más, pero acá no voy a hacer un fondo demasiado intenso como en los anteriores videos, sino más bien tonos más livianos y desaturados de este turquesa que venimos usando, este verde turquesa. Disculpen, ando con tos hace bastante. Como que acá sobre húmedo estoy tratando de representar un poco el lugar en donde está, que hay como unas gradas. No sabemos muy bien, pero lo que va a suceder al hacerlo sobre húmedo es que le va a dar un cierto desenfoque. Miren qué linda la textura que forma la pincelada grande, cómo aparece. Entonces, unas pinceladas muy livianas sobre húmedo van a dar una sensación de fondo desenfocado. Eso ya le da un entorno. Fíjense que con manchas livianas ya quedó en un cierto ambiente indefinido, pero ya le dio un entorno ya que acompaña y no queda el rostro con un fondo blanco y ya está. Ven cómo estoy con los puntos de saturación. Algunas absorciones porque ahí en la 100 ya algo de iluminación aparece. Y en esta zona del cuello
tengo que suavizar un poco porque hay algunos como pelitos, una barba muy corta, canosa, entonces algunas absorciones hago para que no quiero colocar blanco ahí, em, pero una cierta claridad, así absorbiéndolo, ya lo ilumina un poco y ya se entiende que está no solamente la luz reflejándose o rebotando en el cuello, sino ahora que en un ratito voy a definirlo un poquito más. Ya al tener seco toda esta zona, empiezo a colocar unos oscuros finales con líneas, con trazos más anchos incluso, apoyando todo el pincel, por más que sea un pincel chico como este, que es un número 0, un número 1, ya se le borró, pero ya está toda la madera del pincel ahí al descubierto. En la dentadura, ahí, fundamental, las sombras. Como les había dicho antes, vean cómo hay una cierta claridad en el cachete, pero inmediatamente al lado ya aparece algo de oscuro, entonces es una claridad que tiene que sentirse como desvanecida y de repente aparece una sombrita más oscura. Ahí tengo que trabajar un poco mejor ese marco del anteojo, el vidrio, el reflejo. Y aparece el liner. Entra en juego el liner. Hay algunas líneas en las arrugas de la piel que hay que hacerlas con ese pincel. Y fíjense que el pincel grande, el de pelo de cabra, sirve muchísimo para hacer absorciones y claridades. Por eso son tan útiles estas absorciones. Hacen aparecer más la iluminación, eh, suavizan capas. ¿Ves ahí? Ese borde no me convence mucho, entonces lo trato de suavizar un poco. Ahí quedó más claro, más suavizado. Trabajo un poco la textura de la piel, del labio. Sigo con unos oscuros ya más localizados, ¿eh? Eso es lo que te produce trabajar con el liner. Puedes trabajar la línea, por supuesto, bien extra fina. Y los puntos de saturación que
son tan necesarios ahí en las arrugas. Miren ahí cómo absorbo un poco porque está fresco. Algún plieguecito en la comisura, la arruga que está ahí al lado. El oscuro siempre es entonces este magenta oscurecido por violeta. Trabajo la patilla del anteojo, tiene que ser también oscura. Miren cómo voy trabajando la sombra que produce el pómulo. Y al lado está la claridad, la iluminación. Ya se siente el volumen, ¿no? Y en el hueso hay como una línea de sombra también que hay que trabajarlo un poquito más. Ahí vean cómo se siente como que la luz rebotó en la piel debajo del pómulo y vuelve al hueso con menos intensidad. No voy a hacer todo el estampado de la camisa, con hacer algunas líneas sugeridas me parece que va a ser suficiente. En la espalda tiene la sombra. Vean cómo me da la terminación final a lo que es el pelo. Ahí. Miren esa sombra potente que doy con este pincel. Es una capa ya ahí mucho más final. Porque necesito generar contraste. Es como fundamental que suceda el contraste, si no me va a quedar como muy lavada la cara, todo el trabajo. Y la acuarela puede tener mucha fuerza también cuando se trabaja con buenos oscuros, bien contrastados, acompañados por los medios tonos que ven ahí en este momento en la gorra. Fíjense que al suavizar la terminación de la pincelada que di del oscuro, al suavizarla la hice integrar a todo lo que tenía hecho ya previamente. Entonces no es una mancha oscura que de repente aparece y de repente hay claridad al lado, generando un contraste muy alto, sino que es una mancha que se integró con todo lo demás. Ya falta poquito para que nuestro retrato llegue a su fin. Unos 10 minutitos más o menos. Fíjense cómo estas capas transparentes, pero ya más oscuras de este verdoso, este turquesa verdoso, definen mucho más el contraste que necesito ahí en la espalda. En el cuello o papada, fíjense ahí con el rosa oscurecido, la fuerza que le da a esa sombra proyectada.
en el cuello, un poco también de sombra proyectada en el cuerpo o en la ropa. Estas pinceladas así rápidas que estoy dando sirven para que algo de textura aparezca del papel, del grano del papel. Por eso cambio a veces las distintas velocidades de las pinceladas, ¿no? El hueco de la oreja tiene que estar bien oscuro. Miren cómo los toques de rosa ahí, en esa zona de la piel, hace llamar mucho la atención, ¿no? Queda muy lindo. Arruguitas. Este es el momento del protagonismo, se lo lleve el liner. Vean cómo estoy trabajando la sombra de la nariz. El borde o el contorno de la nariz en la zona del tabique lleva una línea oscura, pero después inmediatamente aparece algo de claridad. Es como que la luz, es como que la sombra se desvanece un poco y se aclara. Y eso es una constante en todo el retrato prácticamente, ¿no? Fíjense que eso aparece en el pómulo, en la nariz, en el cuello. Y seco. Sequé el retrato. Lo sequé con el secador de pelo y, y ahora trabajo todo lo que es línea, más que nada, en seco, porque necesito ya hacer las arrugas finales de este hombre, y eso sí que tiene que estar bien seco, ¿no? Ahí trabajo las arrugas y ya después me queda el frente de la gorra con el estampado que me falta hacer y ya ahí definimos nuestro rostro. Fíjense qué importante que es tener variedad de pinceles. Estoy haciendo trabajo más bien lineal como para sumarle algo de textura a la piel para que aparezca un poquito más avejentada, pero no tanto tampoco. Eso uno lo va a ir midiendo. Una capa transparente usando todo el cuerpo del liner ahí para saturar un poco esa zona. ¿Ven? Esa zona del cachete que necesito que se concentre un poquito más la sombra, pero que no me invada la luz que está al lado, ¿no? Ese efecto es lo mismo acá en el pómulo, ¿ven? Como necesito un poquito más de fuerza y de intensidad sin que quede demasiado marcado esa zona del pómulo. Por eso lo coloco, pero al toque lo suavizo, ¿sí? Lo suavizo inmediatamente. Miren ahí también la línea esa de saturación de sombra y se intensificó mucho más el trabajo de volumen del pómulo. Muy bien, ya casi estamos.
Me falta simplemente ese toque le faltaba ahí en la gorrita, perdón, en la oreja. Y un poquito más de texturita para definir un poco la sensación de esa barba eh, muy corta que tiene. A veces los oscuros que pusimos al principio quedaron como muy atrás, muy livianos, porque bueno, al secarse el trabajo se aclara, entonces esos oscuros iniciales ya hay que retocarlos un poquito más cuando uno avanza. Y cuando ya estamos en este nivel de trabajo de nuestro rostro, empezamos a ver ya muchísimo más agudo, ¿no? Todo es como que se empieza a ver mucho más finamente estos detalles finales que se está llevando el trabajo del marco del anteojo, esos pequeños brillos ya más sutiles. Y ahora entonces empezamos a trabajar el frente de la gorra. Vamos a hacer un poco de esta tipografía, de ese logo que tiene, con un pincel chico también. Sugerencia pura, no sabemos muy bien qué es lo que dice, entonces interpreto lo que veo con este verde manzana que estoy usando. Es un lindo toque este verde, le da un lindo toque a toda esta paleta de prevalecencia azul turquesa, entonces como que le queda sobresaliente. Queda muy poquito tiempo, así que les voy ya diciendo que se va a venir un tercer video. Se van a venir muchos videos de muchas cosas. Se va a venir un tercer video de otro rostro así, en este ámbito urbano. Y luego empezaremos entonces con los videos de los urbanos. Se vienen urbanos, que es todo un mundo también ahí a descubrir. Así que qué lindo que es trabajar urbanos también. Y vamos a retomar también, por supuesto, los retratos, pero este es un ejercicio de retratos más bien chicos. Y para la próxima, ahora sí que me gustaría que hagamos unos retratos un poco más grandes, unos rostros, ya cuando cambian los tamaños, cambia todo también, ¿eh? Es un vicio el liner, ¿eh? No lo puedo soltar. Empiezo a ver cositas todo el tiempo para ajustar, pero ya estamos, ya prácticamente estamos. Ahí me estaba viendo esa sombrita ahí. Adiós.